Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 10. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Gloria sea al Señor. Quiero iniciar hablando un poquito acerca del contexto de la iglesia de Tesalónica, para que podamos entender este mensaje y otros mensajes que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas. La iglesia en Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo durante el segundo viaje misionero de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo número 1 al 10, ahí está la historia de cómo fue fundada la iglesia en Tesalónica. Y dice el verso número 4 de Hechos 17, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Pablo pasó aproximadamente, algunos dicen que 3 semanas, otros dicen que un mes, vamos a decir de 3 a 4 semanas aproximadamente, predicando en la ciudad de Tesalónica, en casa de un hombre llamado Jasón o Jason, que se cree que era familia del apóstol Pablo, era pariente del apóstol Pablo. Y desde allí, desde la casa de Jason o Jasón, Pablo organizó la iglesia de Tesalónica. Pablo le dio forma a la iglesia, allí Pablo enseñaba, allí Pablo instruía a los nuevos creyentes, predicaba el reino del Señor y más vidas se iban añadiendo. Y pronto Pablo y Timoteo tuvieron que huir de Tesalónica hasta Berea porque habían unas personas en Tesalónica que no creían y eran hostiles hacia la predicación y hacia la persona del apóstol Pablo. Ellos estaban en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo y comenzaron a perseguir a Pablo. Y Pablo tuvo que huir a Berea juntamente con Timoteo. Pero sucede que estando en Berea volvió a suceder lo mismo, porque aquellas personas se trasladaron de Tesalónica hasta Berea y siguieron la persecución contra el gran apóstol Pablo y Timoteo, porque había muchos que se oponían, repito, a las enseñanzas. Entonces Pablo tiene que volver a partir de Berea y se va hacia Atenas, pero deja a Timoteo en Berea y a Silas. Ellos se quedan en Berea y Pablo se va hacia Atenas. Ahora, desde Atenas, Pablo encomienda entonces y le da órdenes a Timoteo para que regrese a Tesalónica a fortalecer a los nuevos creyentes que se estaban congregando en casa de Jason o Jasón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 2 que leímos, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Quiere decir que arreció tanto la persecución, era tan fuerte la prueba que estaba sobre el apóstol Pablo, que Pablo dijo: prefiero quedar en Atenas. Y dice el verso 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para que confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que Pablo da órdenes a Timoteo y regresa a Timoteo con Silas a la ciudad de Tesalónica, llega a casa de Jason y estando allí ellos le leen la carta que Pablo comienza a escribir la carta que luego le va a ser leída a la iglesia. Y desde Atenas Pablo sale para Corinto, porque Pablo era misionero y él seguía llevando el evangelio donde quiera que él iba. Y allí en Corinto se le unen más tarde su equipo misionero, que eran Silas
y Timoteo que regresan de Tesalónica. Y Timoteo le empieza a dar un reporte al apóstol Pablo de cómo está la iglesia en Tesalónica. Pablo se alegra, Pablo se pone muy contento porque se da cuenta de que la iglesia que él plantó está comenzando a dar frutos. Ahora, en ese contexto, con esa buena noticia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a escribir estas dos cartas. La primera carta a la iglesia en Tesalónica. Lleno de gozo por la noticia, Pablo escribe primera y segunda de Tesalónica y la escribe desde Corinto, donde estaba él en su viaje misionero. Ahora, Pablo tenía al menos cuatro cosas en mente cuando escribió su primera carta. Lo primero que había en el corazón de Pablo era exhortar a la iglesia. Exhortar no en un contexto negativo, sino exhortarlos a que siguieran sin rendirse. ¿Por qué? Porque había persecución contra la iglesia en esos días. Y Pablo quiere exhortarlos. Lo segundo, Pablo quiere establecerlo. Pablo es apóstol, Pablo es plantador de iglesias. Pablo va y escribe con el corazón de exhortar y establecer a la iglesia. Y número tres, instruirlos a ellos. Si usted ve y lee primera y segunda de Tesalonicense, le llaman las dos cartas más cerca del corazón de Pablo. Es decir, Pablo de alguna manera vierte toda su personalidad en estas cartas. Todo lo toma de una manera bien personal. Y número cuatro, Pablo quiere inspirar a la iglesia en Tesalónica. Yo no sé si usted entiende que el mensaje que el Señor quiere darnos la mañana de hoy, quiere exhortarnos, quiere establecernos, quiere instruirnos y quiere inspirarnos para que nosotros crezcamos fuertes en los caminos del Señor. Amén. Ahora, con esto en mente, podremos entonces comprender mejor lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos la mañana de hoy. Quiero que mantenga su Biblia abierta en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es la reputación de la iglesia en Tesalónica. A través de las palabras del apóstol Pablo, nosotros leemos y podemos ver la reputación que tenía la iglesia en el corazón de Pablo y en las letras que quedan plasmadas en las escrituras. Mire lo que dice el verso número 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Lo primero que Pablo está determinando allí es dejarles saber a ellos, nosotros oramos por ustedes. Es importante que la iglesia ore, hermanos. Es importante que la iglesia mantenga viva la llama de la oración. Es importante que el creyente ore en todo tiempo, sin cesar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, no vamos a ser efectivos en nada si no oramos. Usted puede emprender muchas cosas en la vida, pero si usted no se las pone en las manos al Señor en oración, va a fracasar. Y Pablo dice, nosotros oramos siempre por ustedes, tesalonicenses. Nos acordamos de ustedes en la oración. Verso número 3 dice, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo está maravillado de que en tan poco tiempo la iglesia de Tesalónica tenga una fe tan poderosa. Y dice el texto, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que yo veo aquí, iglesia, es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia activa. Y quiero hablar un poquito acerca de esto, porque a veces confundimos, de alguna manera confundimos tener muchas actividades en el calendario con avivamiento. O confundimos las buenas obras con avivamiento. Y el avivamiento es otra cosa. El avivamiento ocurre en el corazón de cada creyente. El avivamiento es algo individual, que luego al juntarnos todos de manera colectiva, el Espíritu Santo se derrama. Pero usted no viene a la iglesia a avivarse. Usted viene a la iglesia avivado. ¿Me hago entender, no? Cuando una iglesia vive lo que predica, eso produce gozo y alegría en el corazón del pastor, pero más en el corazón de Dios.
Pero yo no le puedo negar a ustedes, amados, que cuando yo los veo a ustedes caminando en la fe, viviendo en la fe, haciendo el ministerio, eso alegra mi corazón. Eso me hace feliz a mí como pastor, porque yo sé que eso alegra el corazón de Dios. Pablo vivía dando gracias a Dios por el buen ejemplo de los hermanos de Tesalónica. O sea, hágase de cuenta que Pablo funda la iglesia. Él es el que establece la iglesia. Por lo tanto, Pablo está pendiente a la vida espiritual de la iglesia. Como todo pastor está pendiente a la vida espiritual de cada miembro, de cada hermano que se congrega. Y a pesar de los grandes padecimientos que la iglesia estaba enfrentando en esa época, ellos se habían convertido en un ejemplo para los cristianos de toda Grecia. Pablo está en Corinto y en Corinto se oye lo que Dios está haciendo en Tesalónica. En una iglesia acabada de fundar. Se dice que toda iglesia tiene una línea de vida, son las estadísticas de los americanos. Se funda, crece, a los 15 años decrece y ya. Ese es el margen de vida de una iglesia en América. Yo no creo en esas estadísticas porque Jesús tuvo 12 nada más y nunca le subió de ahí. Y yo creo que él enseñaba y predicaba mejor que todos nosotros. Y a pesar de lo que aquella iglesia estaba enfrentando, el testimonio de ellos se hacía latente en toda Grecia. Y dos cosas que los que queremos agradar a Dios debemos guardar cuando nos encontramos bajo ataques, bajo persecución, es primero que nada nuestra conducta, nuestro testimonio. ¿Cómo yo me conduzco en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios cuando estoy bajo ataque? ¿Cómo yo vivo cuando estoy bajo ataque? ¿Me desanimo? ¿Dejo de congregarme? ¿Dejo de leer la Biblia? Y lo segundo es el celo evangelístico. La iglesia no puede perder el celo evangelístico. La iglesia no puede perder el celo de testificar de Cristo, hermanos. Nosotros no existimos aquí para reunirnos los domingos simplemente y vernos cómo nos vamos poniendo viejos. Nosotros nos reunimos aquí los domingos, se supone que para equiparnos, para cuando salgamos de aquí, de esa puerta para allá, entrar al campo misionero y hablarle de Cristo a todo el que se nos cruce por el camino. Y Pablo está diciendo, la verdad que ustedes son tremendos, tienen un celo que Pablo está maravillado. Pablo, yo no creo que era fácil impresionar a Pablo. Y Pablo estaba impresionado por la fe que esta gente estaban demostrando. Fíjense cómo Pablo los elogia, verso número 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Me encanta cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, continuamente recordamos qué activa ha sido su fe. Era una iglesia con una fe activa. Qué servicial su amor y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. Mira, cuando yo miro atrás a los casi 10 años de vida que llevo en esta iglesia, yo el 7 de febrero del próximo año cumplo 10 años de pastor en esta congregación. Llegué por ahí por un septiembre 2016 y en febrero había sido electo pastor. Casi 10 años ya. No se me notan. Yo les puedo garantizar a ustedes, hermanos, que por difíciles que hayan sido algunos momentos que nos ha tocado vivir a mí y a mi esposa, aún así, yo doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por el trabajo de ustedes, por el buen trabajo que han desempeñado a través de estos años. Algunos van, otros vienen, otros permanecen, pero yo doy fe de que ustedes han hecho un buen trabajo. Así que mantengamos el buen trabajo
y esforcémonos por hacer un mejor trabajo el día de mañana. La iglesia no se edifica a base de actividades, hermanos. La iglesia no se edifica a base de congresos. La iglesia se edifica cuando de corazón a corazón transmitimos el poder de la palabra, vivimos el poder de la palabra, caminamos en el poder de la palabra. Yo me convierto a la Biblia abierta que muchos leen allá afuera y dicen, yo quiero lo que Él tiene. Hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, proclamamos a Cristo, somos fieles a Cristo. Y una de las cosas que más motivaba a Pablo y también a mí como pastor a dar gracia era que a pesar de las pruebas y a pesar de los conflictos que los tesalonicenses estaban atravesando, aún así ellos permanecían fieles al Señor. Cuando yo veo personas que atraviesan pruebas, pero pruebas, hermano, no pruebitas de que el carro no me prendió, y el diablo, pastor, se ha levantado, no, pruebas. Pruebas que atentan contra su libertad, contra su carácter, contra su testimonio, contra su familia directamente. Pruebas que amenazan con dejarte en la calle. Y los veo fieles, fieles. Mi esposa sabe, fieles, fieles. Pasa un año, pasan 2 años, fieles, fieles. Uno dice, wow, quedan todavía ese tipo de personas. Eso me hace a mí dar gracias a Dios. Porque a pesar de los conflictos y las pruebas, ellos permanecen fieles. Y los cristianos tenemos que recordar que cuando nosotros enfrentamos pruebas y enfrentamos momentos difíciles, no son para alejarnos de Dios, hermanos. Son para acercarnos más a Dios. Yo no concibo, y usted sabe que yo le doy duro a esto del church hurt. No voy a la iglesia, no me congrego porque me lastimaron en la iglesia. Bueno, no fue el pastor que te dijo sinvergüenza, charlatán, eso fue el jefe tuyo en tu trabajo. No fue el pastor que te obligó a trabajar overtime, a quedarte y estar 50 horas fuera del seno de tu hogar, de tu casa, sin ver a tu familia, sin ver a tu... Eso fue tu jefe. Y yo no oigo a nadie predicando work hurt, job hurt. No, te levantas en la mañana y oras por ese jefe que te hace la vida de cuadrito y vas y enfrentas la realidad y trabajas para Dios. Ninguna prueba viene para alejar a un cristiano de Dios. Si Pablo lo escribió en capítulo 8 del libro de Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces los cristianos tenemos que recordar que cuando enfrentamos pruebas y momentos difíciles, no son para alejarme de Dios. Si me alejo de Dios es porque yo quiero alejarme de Dios. No es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es que no me llamaron, no es que me dejaron solo, no, mentira del diablo. El testimonio de una iglesia, el testimonio de un cristiano no se edifica solo de los momentos de gloria y victoria, sino también a través de los momentos de dificultad y de pruebas, porque allí es donde obtenemos la victoria. Había un corito muy viejo de antes de yo nacer que decía, batalla no es batalla. ¿Cómo está? En victoria, pastor. Pues significa que acabaste de batallar. Porque si estás en victoria, porque obtuviste una victoria a través de la batalla. Hay que batallar, iglesia. No existe la iglesia Barney. I love you, you love me. Todo bien. No, no existe. Tenemos que madurar, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que abrazar la realidad. La prueba nunca viene para separarte de Dios. Al contrario, de las peores pruebas nacen los más grandes testimonios. De ahí nacen los testimonios. Nosotros hemos atravesado periodos, mi esposa y yo, que uno no desearía, amado, pasar. Yo desearía borrar de las páginas de la historia de la iglesia Casa de Bendición, pero si no hubiéramos permanecido fieles en medio de esos periodos, yo le aseguro que hoy no estuviéramos aquí.
hoy no estuviéramos aquí dando gracias a Dios por su fidelidad. Ese es el testimonio que debemos guardar, hermanos, que a pesar de la prueba yo estoy de pie, que a pesar de la batalla yo estoy de pie. ¿Por qué? Porque el brazo de Jehová no ha sido cortado, Él es quien me guía. Dice el Salmo 37:23 y lo repito una y otra vez: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Si Dios va delante de mí abriendo camino, ¿cómo yo voy a decirle me caí por culpa tuya, por culpa del pastor, por culpa de nadie? Dios va delante de la iglesia y la iglesia guiada por alguien que se llama Espíritu Santo. Y la iglesia guía, el Espíritu Santo siempre va a guiar a la iglesia a través de las pruebas para purificarnos, hermanos. Las pruebas quizás no sean placenteras, pero son productivas. Yo no doy gracias a Dios porque estoy pasando lo que estoy pasando. Yo doy gracias a Dios a pesar de estar pasando lo que estoy pasando. No digo, Señor, envíame 4 como estas multiplicadas por 10. No, yo estoy en la prueba. No, aquí no creemos, ni declaramos, ni decretamos a Dios, ni le tronamos dedos a Dios, ni predicamos metafísica, llama a la existencia. No, estoy en prueba. No declare eso. Estoy en prueba. Mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo Cristo. No declare eso. No declare si me van a clavar. Vas a atravesar pruebas, pero no es la prueba lo que define, amado, simplemente si tú vences o no. Es quién está contigo en la prueba. Ese horno habrán 3, pero allí estaba Jehová con los amigos de Daniel. En el foso de leones estaba Jehová con Daniel. Y hay periodos como lo atravesó la iglesia de Tesalónica, donde tendremos que trabajar nuestra fe, donde la prueba no será placentera, pero será productiva. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí, pues le voy a meter candela al horno para que te purifique. Y en el versículo número 3, Pablo menciona 3 razones fundamentales por las cuales él se acuerda de la iglesia. Primero dijimos la obra de vuestra fe, segundo del trabajo de vuestro amor y tercero vuestra constancia en la esperanza. Voy a hacer un desglose de cada una de ellas. Dice la primera, la obra de vuestra fe. Fe no es solamente decir y creer. Fe es hacer. Fe es hacer. No podemos decir que simplemente tenemos fe y no actuamos en fe. Fe es hacer. Como yo digo, Jesús no se paró allá encima de una nube y le dijo abajo a los habitantes de la tierra que estábamos todos condenados a muerte, a perdición: sálvese quien pueda. Al contrario, el profeta dice: con amor eterno los he amado y le he prolongado mi misericordia. Ya en el nuevo pacto, Cristo, capítulo 3, verso 16 de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. El amor. Eso es una fe, pero es una fe que obra, que actúa. Y si queremos dar testimonio de lo que pensamos, entonces hablamos de lo que creemos. Pero si queremos convencer a la gente de lo que creemos, entonces actuamos y obramos. Y si queremos poner prueba a nuestra fe, entonces hagamos lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Eso lo dice la Biblia, con amén o sin amén. ¿Qué me dice eso entonces, pastor? Que a la medida que yo más íntimo camino con Dios, a la medida que yo más me meto con Dios, que más en comunión estoy con Dios, no significa que me va a ir mejor. No significa que me va a ir mejor. Santiago capítulo 2, verso 21 al 22 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Porque ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Le voy a decir algo. Abraham es el padre de la fe, es conocido como el padre de la fe. Pero ¿y qué me dice de Isaac?
Yo rehúso creer que Isaac estaba en completa ignorancia. Usted lee el texto, va a encontrar algunos detalles curiosos. Para llevar la leña, para poder encender el altar, el sacrificio, tuvieron que usar un burro. Que sí, que no eran 4 cantos de leña. Tuvieron que ponérsela a un burro, a una mula. Y allá van Abraham, Isaac y la mula, por la cantidad de leña que había que poner. Mira, van a haber momentos en tu vida cristiana donde no solamente te va a tocar caminar hacia una prueba, hacia un momento de sacrificio. Van a haber momentos donde te va a tocar a ti cargar tu propia leña. La leña que vas a tener que usar para poder encender el altar en alabanza y en adoración delante de Dios. Te va a tocar llevarla, te va a tocar encenderla y te va a tocar ofrecerte delante de Dios como sacrificio vivo, agradable, santo delante de Dios. Y eso duele, eso duele. Una fe no puede ser algo simplemente una declaración vacía. Una iglesia activa en la fe es una iglesia cuya fe es constantemente probada. Le dije casi 10 años aquí. Esto ha sido a pedra y a botellazo, como dirían en el barrio Frontón de Ciales. Eso es una apuesta, una quitá y otra apuesta. Y me he preguntado muchas veces, y yo quiero decir esto claramente, Dios es un Dios de propósitos. La iglesia se edifica con la palabra. Y la iglesia que está edificada en la palabra es una iglesia sana, saludable. Pero no todo el que viene a la iglesia está saludable. Y no todas las pruebas son porque el diablo. Suele suceder. Pero si nosotros no fuera, porque cuando yo llegué aquí vi a una mujer que estaba en una esquinita orando. Cuando ya nadie venía a los cultos, ahí estaba ella orando, orando, orando. Eso me animó a mí. Yo dije, estos son de los de la vieja guardia. Y como yo me convertí en la iglesia Betania en aquel tiempo, y allí lo que había era instituto de fuego, oración, ayuno, vigilias. Yo soy de esa línea, de la línea esa vieja, charra, las iglesias charras. Y cuando comencé a crecer en la escritura, yo dije, pues si todo esto está en la Biblia, orar, ayunar, vigilar, la palabra. Pues yo dije, pues yo voy a ser un pastor charro, y soy pastor charro. Le garantizo algo, hermano. Si no fuera porque en esta iglesia, en casi 10 años que llevo aquí, nunca ha cesado la oración. Nunca. Nunca. Por 7 años mi esposa y yo estuvimos aquí todos los martes a las 5 de la mañana. Como a los 3 años se nos añadió la hermana Madeline. Estábamos aquí orando, solos. Después decidí cambiar porque a ver si movíamos las fichas un poquito. Y cambiamos a las 7. Seguimos. Y ahora estamos todos los martes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ese es mi tiempo. Si usted llega aquí, no me estorbe. That's my quiet time. Estoy aquí en ayuno, en oración, y todo el que quiera entra. Y llega, se mete un grupito a veces. Llegan los hermanos a orar y qué sé yo. Pero es a orar de 8 a 10 y media de rodillas, orando. De 10 y media para allá, pues, hacemos estudio bíblico. Arturo me ayuda, ¿verdad? Arturo, se dan buenos. Oramos, intercedemos unos por otros. Eso nunca va a cambiar, hermano, mientras yo sea el pastor. Mientras yo sea el pastor. Eso nunca va a cambiar. Porque yo oro por ustedes como Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica, pero eso me ayuda a mí, a yo mantenerme de pie, porque yo soy malo. Entonces, la fe no es solamente necesaria para ser salvos. Eso se conoce en teología como la fe salvífica, y la fe para salvación.
pero también necesaria para perseverar. Entre tanto, Cristo viene por nosotros, nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor. Yo necesito una fe activa. Y la mejor forma de demostrar que somos salvos es por medio de lo que nosotros hacemos. ¿Cierto o no es cierto? Déjame ver tus obras, a ver cuán salvo tú eres. Y cualquiera puede dudar de lo que tú crees, pero no pueden dudar de lo que te ven hacer. Cuando te ven a ti caminando en rectitud, en santidad, en justicia, practicando la misericordia, visitando a los enfermos, visitando a los huérfanos, dándole de comer a los que no tienen, vistiendo a los que están desnudos. Eso no es teoría. Ese es el ministerio de Cristo. Cuando te vean haciendo todas esas cosas, van a decir, ahí va un verdadero cristiano. Casa de Bendición hacemos todas esas cosas. Lo que pasa es que está rotundamente prohibido publicarlo en las redes sociales. Rotundamente prohibido. ¿Sabe que el que coja le arranco el pescuezo? Son bromas. A los líderes, nadie. No hay que estar publicando, hermano. No, pastor, me decía una persona bien intencionada. Eso es marketing para la iglesia y hace que gente venga. Hermano, espérate, si la gente viene por eso se van. Yo quiero que la gente venga por Cristo. No estoy en contra de redes sociales. Tenemos todo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en ¿dónde más? En TikTok, Instagram y en Facebook. Mire, la gente dudará de lo que tú crees, pero no van a poder cuestionar lo que te ven a hacer a ti. La gente necesita ver que nuestra fe no es solo un concepto, una idea, una creencia interna de que yo soy cristiano. No. La gente van a ver que son actos concretos que nadie puede negar. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, Cristo se presentó a sus discípulos y a más de 500 con pruebas indubitables, innegables. Qué lindo, pero ¿se ha preguntado usted por qué Jesús tenía que probar su resurrección? ¿Por qué tenía que probarle a los suyos su resurrección? Especialmente a Tomás. Hágame el favor. Yo llego a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén, le mando a Jonás a Tomás que se arrepiente y se convierta. Tú no eres cristiano, arrepiéntete y conviértete. Y Jesús tiene que probarles a ellos, como tiene que probarnos a nosotros continuamente que estoy contigo, muchachito, no seas cabezoncito, cabezoncita, aquí estoy yo contigo, estoy aquí, cálmate. Pero nuestra fe tiene que crecer y pasar del llanto a la acción, hermanos. Vivir en el reino de Dios no es un concepto, es un estilo de vida. Yo vivo para Cristo, camino con Cristo, duermo con Cristo, me levanto con Él, como con Él, me divierto con Él. Y Jesús andaba sanando a los enfermos, Jesús iba limpiando a los leprosos porque pasaba tiempo con ellos. Hay que pasar tiempo con los pecadores. Yo me crié en una época donde toda mi familia eran aleluya, menos mi casa, mi familia. Todos eran aleluya. Pero entonces había un celo, porque no vamos a cuestionar el celo, pero había una ignorancia donde ni siquiera nos visitaban porque nosotros no éramos cristianos, éramos mundanos. No, si se hacía el cumpleaños, pues, qué sé yo, en esa época no éramos cristianos, pues sí ponían música del mundo, pero no era de eso que ahora hablan ahora, pornografía en lírica, esa de Bad Bunny, ni nada de eso. Era música que no significa que, pero ni nos visitaban. O sea, no es ese tipo de cero, hermanos. Usted no se va a ganar a nadie congregándose aquí solamente. Usted tiene que hablar de la gente, vivir un cristianismo integral. Cuando pago el recibo de la luz, cuando voy a Walmart, cuando voy aquí y me encuentro. Esta mañana yo escuchaba a una hermana orar aquí y orar. Yo siento que ya voy para Publi y conozco a todos los empleados. Ella oró por Francesca. Ella oró por la otra. Ella oró por el que me cobra, el que pone la cosa en la bolsa, el que está en el pasillo 7. Y decía, wow.
me impactó de verdad. Y Jesús hacía lo mismo. Dice en Mateo capítulo 11, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Se acuerdan, Juan? Pregúntale a mi primo, porque era primo de Jesús, 6 meses y medio mayor que Jesús. Pregúntale a mi primo, al cual yo bauticé en el Jordán. Y dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregúntenle si él es el que es. O si esperamos a otro. Y Juan le dice, Jesús respondiéndole, conociéndolo ya, dile, mira, mejor dile lo que tú sabes, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Hacerle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ese bienaventurado, el que no haya tropiezo en mí, es directamente para Juan. Eso es otra predicación. Entonces, ¿qué sucede, amado? Si el testimonio de Jesús hubiera sido solamente palabras, vete y dile a Juan que yo voy a predicar a las esquinas y me paro allí en el púlpito los domingos y los martes también y los miércoles enseño. No, vete y dile las cosas que tú ves y oyes. Si no, difícilmente se hubiera convertido tanta gente. Difícilmente hubieran llegado a tener el impacto que tuvo Jesús en su época. Pastor, ¿cómo se atreve a decir? Él lo dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero fíjense que Jesús no dijo, ustedes vienen por la comida, así que váyanse para allá. ¿A cuánto nos ha pasado? Vemos por ahí una persona en una esquina, ya, eso es para droga. Mire, dele el peso ese si se lo va a dar. Y ore por él, dele unas palabras y ore que no se meta la droga. Y si Dios hace la obra a través de esa obra suya. Así que Pablo está elogiando esa fe que ellos tienen. Y lo segundo que Pablo elogia es el trabajo de vuestro amor. Versículo 3, segunda parte. Mira, amado, lo primero que debe motivar a la iglesia a hacer cualquier cosa, lo que sea. Ese gelo está en hora, ¿verdad? Si no, no es culpa mía. Lo primero que debe de motivar a la iglesia es el amor. Es el amor. Si no tenemos amor, nada somos. Y lo que mide cuán fuerte es el amor de una iglesia es el trabajo que esa iglesia está dispuesta a hacer, no solo por Dios, sino también por los que están allá afuera. Nosotros tenemos una campaña de oración, ustedes la saben. Por ahí están los stickers, si no lo tiene, lléveselo. Bumper stickers con un QR code que la gente escanea y ahí envía sus peticiones de oración. Y recibimos peticiones de oración semanales, hermano. Y oramos por ellas aquí. Y en el ayuno de esta mañana, la hermana Allison estaba testificando de cómo Dios está obrando a través de ese ministerio. No cuesta nada, hermano. Lo único que le cuesta a usted, si quiere, y si no, yo se lo regalo. Creo que los stickers tienen un precio sugerido y si no, que se los lleven, yo se los doy. Pero póngalo. ¿Sabe lo que hizo Arturo? Lo puso en el buzón de la casa. Cada vez que va el del cojeo, ¿cómo se llama? El mailman, el cartero, lo ve ahí. Y en los zafacones, el de reciclaje y el de basura. Ahí está el sticker. Hermano, tenemos listas de gente que no conocemos, a lo mejor nunca vamos a conocer. Esta semana una decía, oren por mí, necesito liberación. Y no cuesta nada, iglesia. Ahora estamos entrando en una plataforma, ¿cómo se llama, Luis? Care Portal. El portal de cuidados. Y ahí las personas que están ahí, las necesidades de toda nuestra comunidad, nosotros los que están inscritos ahí, las vamos a saber. Necesitamos 2 camas twin y un abanico. Ok, pues nosotros entramos ahí y seleccionamos. Ok, vamos a atender ese caso. Y la iglesia provee 2 camas twin
y un abanico. Y nadie tiene que enterarse, no hay que hacer aquí para la gloria y honra del Señor, aquí dando de comer a los pobres, hermano, por favor, ¿a quién engañamos? Lo que quiero decir es que la iglesia no tiene que ser una mega iglesia para hacer impacto. No tiene que ser una mega iglesia. No importa, la iglesia no se mide por el tamaño o la cantidad de gente que sienta, sino por el tamaño y la cantidad de gente que tú impactas allá afuera, los misioneros que enviamos. Es la obra que tiene que hacer la iglesia. Y todo nace del amor. Entonces, hermano, cuando la iglesia está llena de amor, esta estará dispuesta a trabajar, escuche bien, hasta fatigarse por amor a las almas. Pastor, ¿dónde usted sacó eso? Ya mismo se lo voy a barajear. Mire las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto, capítulo número 12, verso 15. Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Usted cree que Pablo amaba a la iglesia? Claro que la amaba, si él decía, sobre mí se agolpa una preocupación diaria por todas las iglesias de Asia. Pablo vivía con su corazón hecho añico, preocupado por la iglesia. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Qué clase de amor tenía por las almas este hombre? Aunque amándolos más, sea amado menos. Mira, lo que motivaba a Pablo a amar hasta la fatiga era el amor que sentía por la iglesia, hermano. Esto algunos nunca lo van a comprender. Cuando la frase dice el trabajo de vuestro amor, la palabra trabajo viene de una palabra griega que es kopos. Kopos. K-O-P-O-S para los que toman nota. Y tiene el sentido de no solo el trabajo como un acto de energía, sino el llegar hasta la fatiga por ese trabajo realizado. En otras palabras, es un amor que se ve, que se demuestra. Y tanto que no solamente son palabras, sino son acciones. Mire, yo he visto gente que se fatigan trabajando, hermanos. Wow, pero es admirable la disciplina que tienen para trabajar, para alcanzar lo que ellos quieran en esta vida. Y lo logran, lo logran. Pues más todavía quiere el Señor que nosotros nos esforcemos por amar hasta fatigarnos. Hasta fatigarnos. El amor copos es capaz de llevar a una persona a perderlo todo por Cristo. Y esto casi nadie lo comprende tampoco. Hubo un evangelista que se llamó Gigi Ávila y cuentan los que lo conocieron que era la locura de Gigi tanto por las almas, el amor por las almas, que cuando se vio que no había fondos para seguir el ministerio, hipotecó hasta su casa. Yo no le recomiendo a nadie hacer eso, pero pues Dios lo llevó a él a hacer eso. Eso te dice a ti, amado, la clase de amor copos que había en el corazón de ese viejito. El mismo Pablo en otra ocasión, Pablo mismo, le escribe a la iglesia de Filipo y le explica el por qué él es tan radical en su caminar con Dios. Y Pablo está presentando defensa ante algunos chismosos ahí que ponían en duda su sinceridad en el evangelio y les escribe en Filipenses capítulo 3 versos 7 al 9 y les dice, pero cuantas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La comparativa de Pablo era tan enfática que la palabra que él utiliza en el griego es la palabra
estiércol. Toda la grandeza, segundo en mando, esperando que Gamaliel se muera para subir al trono. El que iba con cartas y arrasaba con los cristianoides. Y era el temido por todos, el gran Saulo de Tarso. Circuncidado al 8º día de la tribu. Y Pablo dice, todo eso, para mí eso es lo que pica el gallo. Estiércol, basura. Así de insignificante es eso para mí. Porque por amor a Cristo. Porque encontré un nuevo amor. Y ese amor copos, como le escribí a los corintios, me hace gastarme hasta el cansancio, hasta la fatiga. Pregunto, ¿ustedes creen que sea necesario que la iglesia Casa de Bendición vuelva a retomar el significado del verdadero amor copos? Precisamente esto es lo que está elogiando Pablo de los primeros cristianos de Tesalónica. Ahora, no pierda el contexto, una iglesia prácticamente recién fundada. Y ya están dando en la fe, dando prueba de su fe, dando prueba de su amor. Quiere decir que no era pura palabrería sentimental. El amor es más que eso, son obras concretas en bien de otros, iglesia. Y más importante aún, en bien de los que te hacen mal. Eso implica sacrificio, eso implica humillarse, esforzarse. Yo no soy el único que piensa así, pero lo voy a decir. Yo no me cuadra, no concibo esta idea de que, pastor, aquí está, no puedo más con el ministerio. Ahí está. Estoy burnout, estoy cansado, estoy agotado, física, emocional, espiritualmente. Eso puede pasar, eso puede pasar. Eso nos pasa a los pastores también. Pero entregar el ministerio. Es que usted no entiende cómo yo me siento y cómo yo estoy. Para. ¿Tú trabajas? Sí, pastor, tú sabes que eso es parte de porque yo trabajo. ¿Y cuántas horas tú trabajas? A veces hasta 12 al día. 12 por 5, 60, mal multiplicado. Entonces el problema tuyo es el trabajo, deja el trabajo. El problema que usted tiene es el trabajo. No es el ministerio. No es Dios ni la iglesia. Su problema es el trabajo. Hicieron como hacía aquel, no fui hoy, fiado. Hermano, es que somos tan subjetivos y tenemos que ser más objetivos, una fe objetiva. Una fe objetiva. Yo le doy 60 horas a la semana a César. Y si soy fiel a los 3 cultos de la iglesia, si soy fiel a los 3 cultos de la iglesia, le doy 2 y media, 3 y media, y 4 horas y media. 5 si te quedaste ayudando al pastor a recoger papelito. 5 horas a Dios y 60 a César. Pero el problema es Dios y el ministerio y la iglesia. No estoy diciendo que amar sea fácil, pero amar a Dios también conlleva sacrificio. No podemos amar a Dios solamente de palabras. Tenemos que demostrarle a Dios cuánto yo te amo. Cuánto yo te amo, que estoy dispuesto a dejar mi carrera de ser necesario por irme al campo misionero.
¿Cuánto estoy dispuesto de verdad a demostrar que te amo? Esa es la pregunta. Ese es el tipo de amor que Dios está demandando. Y la tercera razón fundamental para los que me están mirando serios, por la cual Pablo se acordaba de los tesalonicenses en sus oraciones, era esta: la perseverancia de su fe. La perseverancia de su fe. Esta gente eran perseverantes, no eran pusilánimes. Victoria, pastor. Ay, muchacho, no sabe lo que estoy hablando. En victoria, pastor, en victoria. Ponte para tu número ya, brother, porque me tiene ya grave, amigo. Sub y baja. O está o no está. Esta gente no, estos eran perseverantes. Dice el texto bíblico, constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Perseverante, perseverante, hermano. Y la palabra perseverar viene de una palabra griega, upomoné. Y upomoné significa, de hecho, en otras partes de la Biblia se traduce como paciencia. Ahora, ¿por qué Pablo les escribe eso? Porque ellos no estaban un domingo en la mañana a las 11:30 cogiendo aire acondicionado, escuchando un gordito predicar. Ellos que estaban bajo fuego, ellos que estaban bajo persecución, ellos se metían aquí y aparecían por acá, ellos se metían acá y aparecían por allá. Ellos estaban bajo fuego, bajo prueba, bajo persecución. Y Pablo dice, a pesar de todo eso, ustedes son perseverantes. Y Pablo mismo, que era un perseguidor, ¿se ha puesto a pensar usted con cuántos Pablo habrá tenido que lidiar de aquellos a los que él perseguía? Que contextualizarlo no hacía más que chambonear la pistola. Ay, no, yo no soy cristiano. Pues si yo todavía ni te preguntaron, no, pero ya yo sé que me van a preguntar. Y negaban a Cristo. A lo mejor sí, a lo mejor no. O a lo mejor eran como los de Nigeria que están siendo masacrados ahora mismo y nadie tiene voz por ellos. Allí no hay nada que buscar. Allí no hay ONG. Allí no hay nadie. Eso es que partan suerte ahí. Y Pablo dice, yo que era perseguidor, los veo a ustedes en su perseverancia y ¡wow! Ustedes son de verdad. Repito, no pierda de vista el contexto. ¿Quién escribe? No era Panchito, el del barrio. Era el gran apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia. Y dice, ustedes tienen una constancia upomoné. Es decir, sabemos que la paciencia, iglesia, es una virtud del espíritu, pero implica fuerza. Usted es paciente porque resistió y resistió y resistió y resistió. Y al terminar la prueba se dio cuenta de que gracias por la paciencia que tú me diste, Señor. En otras palabras, en ese empuje que nos lleva a luchar por salir adelante, a no rendirnos y sobre todo a no perder nuestra fe en Cristo, a ser perseverantes. Así que perseverar en nuestra fe no es un concepto ahí que nos adormece y nos embobece y como que fuera algo simplemente una idea, no. ¿Qué es lo que nos dicen por ahí la gente? A ti te lavaron el cerebro, te tienen embobecido ahí. De hecho, cuando usted lee la carta de Gálatas, a quien Pablo elogia tremendamente, porque Pablo también planta la obra, ya luego los tiene que escribir y le dice, ustedes son unos insensatos. Y fuera boricua diría, ustedes son unos charlatanes. Y les dice, ¿quién los encantó? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los embobeció? Y tiene el sentido ese y sale la culebrita, ¿no? ¿Quién los encantó a ustedes? Ustedes iban bien, Gálatas insensatos. Y aquí el concepto que se está hablando aquí, amado, de upomoné, no es ese de que te encanta, te lavaron el cerebro, por eso tú estás así ahora, aguantón, aguantona. No, no, no. No es que me lavaron el cerebro, es que me lavaron de la cabeza a los pies con la sangre de Cristo. Y ya yo no soy el mismo, ahora soy diferente.
Yo les he compartido a ustedes en una ocasión, en mi trabajo, yo manejaba camiones. En aquel trabajo era camionero y me tocaba llevar mercancía de un lado a otro. Entonces había un muchacho que le enojaba que yo era cristiano y tenía mi radiecito ahí siempre puesto. Me cortaba el cable del radio y me hacía chiquilladas, ¿no? A veces nos comportamos los hombres como si fuéramos middle schoolers. Y yo lo reparaba ahí porque sabía bien claro que era algo espiritual, ¿no? Y yo leía la Biblia y eso lo enfurecía a él. Yo les he contado que me confrontó y me escupió la cara. Me escupió, hermano. Y yo le voy a decir la verdad. Yo nunca fui guapo de barrio. Yo nunca fui eso. Yo era un buen chamaquito. Pero peleé un montón de veces. Yo no creo que gané ni una, pero peleé mucho. En todas me azotaban. Pero aquí el Señor no me deja mentir. El 90% de esas peleas era yo metiéndome a defender a otro porque como que me odiaba que cogieran que abusaran de los más débiles. Y salía yo siempre sonado, como un tipo de justiciero, ¿no? Pero malo porque no tenía los skills, pero bueno. ¿Qué sucede? Hermano, muchas veces cuando venimos al Señor, la transformación es tan evidente que hay casos, no todo el mundo, hay casos como este que yo te acabo de hablar, radical. O sea, que una persona te escupa la cara es lo más degradante que hay, hermano. Es como para sacarla punto 66 y meterle, ¿no? Y sucede que en ese momento yo no hice nada, bajé la cabeza así y me fui al baño y lloré. Lloré porque estaba en la presencia del Señor. No de que me doliera ni nada de eso, porque no. Y empecé a llorar, yo, Señor, ayúdame, Señor, 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 por favor. Y entonces, bien difícil, ¿no? Y ahí aguanté. Y me di cuenta en ese momento, yo dije, Señor, si esto yo pude pasarlo, yo creo que estoy listo. Hermano, la paciencia es una virtud que el Espíritu hace, forja en nosotros. Cuando vemos el fruto del Espíritu, ahí está la paciencia. Quiere decir que eso es una línea de abastecimiento que viene de arriba del cielo. Otras palabras, nosotros tenemos que ser pacientes, pero no pacientes de que me voy a sentar aquí a que la vida me pase por encima. No, pacientes esperando al Señor, pero activos trabajando en la obra del Señor. Así que perseverar en nuestra fe no es un concepto, es algo más, es una realidad. Se define por nuestras obras, sino más bien la perseverancia es lo contrario de asumir esa postura ahí como que no voy a hacer nada, no. No ignoramos las cosas que suceden en este mundo, lo difícil que es servir al Señor sin perder nuestra fe en medio de tantas cosas y tantas situaciones negativas y devastadoras que suceden, pero perseveramos en la fe. Y perseverar en la fe implica que a pesar de esas cosas que ya hemos mencionado, aún así yo estoy seguro de que más adelante hay algo mejor para mí. Yo persevero ahora, pero persevero hasta el fin. 3:12 del libro de Apocalipsis, dice el escritor Juan, dice, el que persevera hasta el fin, sé fiel hasta la muerte, perdón, y yo te daré la corona de la vida. Hay que perseverar hasta la muerte, hermano. El cristianismo no es una vacación, no es un paseo al parque. Yo estoy desde los 24 años y tengo 50 años ahí esperando al Señor. Si Cristo tarda 20 años más, tengo que meterle, sacar fuerza de donde no tengo, pero tengo que servir fiel al Señor. Fiel, fiel, perseverar, perseverar, perseverar. Tenemos el ejemplo de nuestros hermanos, como dije, allá en Nigeria, en África, hermano. Ver un pastor en una fosa común donde hay cadáveres, haciendo un video y diciéndole a la familia, vienen por mí, si te piden que le des una recompensa por mí, no se la dé, que se conforme con la sangre de Cristo. Así mismo se la dijo. ¡Pah! Yo digo, eso es ser radical. El activismo no es avivamiento, brincar no es avivamiento. Conciertos, congresos, eso no es avivamiento. Eso lo hacía yo con Led Zeppelin y con Iron Maiden y lo hacía ya con
Eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando realmente tu corazón está totalmente consumido para Dios, en el cual tú te paras delante de Dios y dices, ya yo no vivo, ahora vives tú en mí. Eso es avivamiento, amado. Y esa esperanza es la que no nos deja caer vencido ante las tormentas de esta vida. Y Pablo estaba viendo en esa iglesia eso. Decía, wow, ustedes son perseverantes. Esta esperanza te anima a vivir diferente, a vivir para Dios. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro cuando nos pide que demos razón de nuestra esperanza. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 dice, si no, santificad a Dios. Escuche bien lo que dice Pedro. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, perseveren en el Señor. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, iglesia, todo esto tuvo que atravesar la iglesia en Tesalónica. Y no debemos ser ignorantes nosotros y pensar que nosotros no tendremos que atravesar lo mismo. Compartía esta mañana con los hermanos 168 candidatos musulmanes corrieron para diferentes puestos políticos, 89 ganaron. En el 2001, 2006, yo comencé a predicar acerca de los cambios demográficos que venían para el mundo. Y comencé con mi esposa, hacíamos viajes misioneros, íbamos, veíamos. Y capaz que todavía en YouTube hay unos videos de esos viejos míos, donde yo estoy predicando acerca de lo que iba a suceder en Europa. Profecía de ojo abierto, hermano. Eso no hay que orar. Eso usted ve la política y las noticias, usted dice, eso es lo que viene. Cuando todavía no se había implementado el Sharia law en London, en los suburbios de London, como se ha implementado aquí en el sur de Chicago también. Los no-go zones, donde la policía no entra. En Estados Unidos no entra la policía. Y predicador que entra allí, puede entrar Franklin Graham y lo sacan. 89 encima de los que ya tenemos. Váyase ahora a London, tierra de avivamientos, donde salieron los más grandes pensantes cristianos de esta época. Váyase allí y vístase como se viste aquí, mujer, a las 10 de la noche y camine por las calles de London. A ver si va a poder. Allí están los musulmanes, allí están ellos, hacen los famosos gang rapes, violan a las mujeres y nada, sistema de justicia lo tienen ellos, la gobernación la tienen ellos y usted y yo somos infieles, por lo tanto usted no tiene derecho a nada, se calla o se convierte o te matamos. Eso es lo que viene para América. En el 2006 yo comencé a hablar del año 2050 que venía para América. 1989, Muslim Brotherhood hace lo que se conoce como el manifiesto. Ahí está en Google, chequéelo. 89, 26, 11 y 26, 37 años. 13 años más le doy. 13 años, yo voy a tener 63 años. Y yo le garantizo a usted que vamos a comenzar a ver esto en América. Porque el índice de fertilidad aquí está en 1.7. Y eso es irreversible. Así comenzó Europa 50 años atrás. Con un índice de 1.7, ninguna nación se sostiene. Con el flujo migratorio, los 10, 12 millones de personas que entraron en los últimos 4 años de Joe Biden, subió a 2.2. Ahí están los hispanos, que paren como Wimo, ¿no? 3, 4, 5 muchachos. Les digo esto porque esto es profecía de ojo abierto. El pueblo sigue pereciendo por falta de conocimiento. Y la Biblia dice, necesitamos hombres y mujeres entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar. Y tú predícate esto en un congreso cristiano para que tú veas cómo se burlan de ti. Iglesia,
El testimonio de la iglesia en América está en juego. Y Dios anda buscando un remanente fiel, que se pare firme, un remanente que obre en fe, que trabaje en amor y que persevere firme en aquel y aquello a lo cual ha creído. Habrán unos cuantos de esos esta mañana aquí que se atrevan a decirle a Dios, cuenta conmigo, yo quiero ser como los de Tesalónica. Quiero ser como los de Tesalónica. Cuentan una historia de una anciana que fue a la iglesia esa mañana, se gozó del culto, un culto glorioso, culto de esos, pero como la vigilia del viernes, poderoso. Y se gozó la viejita, y se gozó el pastor, y se gozaron los hermanos. Y cuando salió la viejita, la anciana de la iglesia, se encontró una amiga de ella. Y la amiga, que no era creyente, le dice, oye, ya por fin se acabó el culto, se acabó el sermón. Y la viejita dice, no, ya lo predicaron, ahora yo voy a vivirlo. Todavía no se ha terminado hasta que yo muera. Ahora voy a hacer mi parte del sermón. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.